una noche más. Estamos aquí en la otra pantalla para disfrutar del cine que nos gusta, del cine clásico de terror. Hoy jueves vamos a ver una de nuestras películas favoritas y uno de nuestros actores más fetiches y que mejor nos gusta en sus interpretaciones. Estamos hablando de Christopher Lee y Drácula de 1958. Para quien no lo hayáis visto, que imagino que sois pocos, os va a sorprender. No tiene mucho que ver con la obra original, pero para ser de la época, la verdad que tiene cosas sorprendentes. Pero lo mejor de toda la película es la interpretación que hace Christopher Lee del Conde Drácula. Para mí, el mejor Drácula de todos los tiempos. Disfrutarla y nos vemos luego. Así que pongamos la marcha en la pantalla y comencemos. Ya dije que indiferente no iba a dejar a nadie. No tiene que ver mucho con la obra, la verdad, de Bram Stoker. Tiene cosas muy diferentes, pero digna de ver. Y la actuación de Christopher Lee, no me digáis que ese Drácula, esa mirada, esa penetrante tan enigmático, te dejaba enganchado. Y te sigue dejando enganchando hoy en día. Así que espero que lo haya gustado y haya disfrutado. Y hoy tenemos varios invitados que quieren hablar con nosotros. Y sobre todo vamos a compararla con la película de Coppola de 1992, Drácula de Bram Stoker. Para mí es otra gran obra maestra, más cercana a la obra original, pero que mientras Van Helsing aquí sí que Anthony Hopkins hace un papelón, y para mí sí que lo supera el Drácula de Christopher Lee, digamos que le supera totalmente al Drácula de Coppola, es decir, no hay color. Fíjate que Drácula Coppola con Christopher Lee como Drácula a lo mejor hubiese sido una obra casi perfecta. Podría ser, es obra de ciencia ficción lo que se piensa. Pero bienvenido Álvaro Collantes de Planeta Cooperativo y trae con nosotros a Sazón, un filólogo, historiador y amante de Christopher Lee, y va a ser muy interesante la charla que tengamos con ellos aquí al teléfono. Así que vamos a comenzar el debate. Drácula versus Drácula. Bueno, Drácula, ¿por qué creéis que se asocia más a Drácula a Christopher Lee? No, Bela Lugosi fue el primero, se veía asociarle mucho más a él antiguamente, en el clásico, ¿no? ¿Vosotros qué creéis, Álvaro? Bueno, Roberto, pues otra vez aquí. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Álvaro de Planeta Conspirativo, que estoy junto con Roberto inmerso en este gran proyecto también de la gran pantalla, esos clásicos de cine de terror que nos han conmovido desde épocas pretéritas. Y bueno, a tu pregunta, Roberto,
Pues mira, yo creo que Drácula de Christopher Lee representa más la imagen de Drácula en el momento actual, ya que es una película mucho más cercana, ya que es una película a color. La juventud de ahora quiere el cine ya mascado, triturado, sin capacidad de análisis, ¿no? Lo quiere bien digerido. Entonces, el color es una cosa fundamental. La mayoría de jóvenes de ahora solamente por el hecho de ser en blanco y negro ya lo descatalogan. Dan muy poquitas oportunidades al cine en blanco y negro. Y además que es mucho más actual el Drácula de Christopher Lee y por supuesto tiene mayores efectos especiales y influyó muchísimo más en la cultura de la posguerra, evidentemente, ¿no? Del año 58 cuando se editó la primera película de Horror of Drácula de Christopher Lee. Anteriormente había participado en algunas de vampiros como El Incubo y otras muchas. Pero bueno, hay que decir que yo eso lo considero un factor importante. Otro factor importante es que también los jóvenes tienen poca paciencia. El cine de antes era un cine más cargado en diálogos, más rico en diálogos. Las secuencias, esos loops eran más, digamos, más largos, lo que se les hace más pesados, ahora los han acortado, hay muchas más secuencias, eso gusta más, les mantiene la mente más entretenida, ya que pues ahora quieren todo rápido, todo digerido, con mayores efectos. Evidentemente, esta al ser del año 58 impacta mucho más. Además, hay que decir que es una gran película, a mí me encanta. Hay que decir que Christopher Lee tiene esa mirada de Drácula, de horror, de ser un no muerto, del dominio a la mujer, de ese romper con las tradiciones victorianas, de esa sensación de horror que transmite, porque él no solamente es que actuaba, es que Christopher Lee antes de eso, del año 39 al 45, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y estuvo además de agente secreto. Y cuando hizo de Saruman en El Señor de los Anillos, Peter Jackson dijo cómo tenía que sonar para clavar un cuchillo en el cuello. Y Christopher Lee dijo, no, 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 no se hace así. Yo he matado a gente y no suena así cuando matas a una persona. O sea, este hombre sabe lo que es la muerte, incluso dar muerte. Entonces eso queda la impronta en su halo, por así decirlo. Y es muy es muy percatable en su figura, en su imagen, en su rostro, en su mirada, en cómo con su mirada dominaba a esas mujeres indefensas, ¿no? Es, la verdad, una figura sorprendente. Para mí, toda la saga que hizo con la Hammer Production de Drácula, empezando por la primera, todas me parecen de una calidad exquisita. Hasta la última, ya de Drácula en Nueva York, que es un poquito más criticada, pero a mí me parece una película también excelente. El ritual satánico es un ritual, pero muy, 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 muy versado como es actualmente. Y tengo que decir que esa es, yo creo, principalmente el tiempo. El tiempo es lo que más ha diferenciado para que la gente se haya olvidado más de Drácula de Bela Lugosi. No obstante, para los nostálgicos, los románticos o los entendidos en el cine, todavía hay una gran parte que creo que gusta más Bela Lugosi. La cultura gótica también apoya mucho la imagen de Lugosi en películas como La marca del vampiro, no solamente Drácula, y tiene un pequeño público Lugosi dentro de la gente entendida del cine. Pero sí, a nivel de cultura general, yo diría que Christopher Lee, evidentemente por su gran papel, por la revolución de la Hammer, que aquí mi compañero Saxon es uno de los mayores expertos en la Hammer Production, Drácula y demás, y la labor de la Hammer fue enorme. De hecho, revolucionó más allá del propio libro de Drácula porque dio una atmósfera que el propio libro no daba, aportó más elementos. Y bueno, yo creo que ese es el principal factor desde mi humilde opinión. Pero hay que decir también que Bela Lugosi era un personaje excelente. Tanto es así que llegó a meterse tanto en el personaje que se creyó que era el mismísimo Drácula ya en los últimos años. Y de hecho pidió que se le enterraran con la capa de Drácula porque afirmaba que él era Drácula. En fin, dos grandes personajes que ha dado la historia del cine. Quizá a Christopher Lee se le recuerde más, evidentemente, por la revolución que hizo la Hammer y también por la cercanía en el tiempo y el cine a color, que eso es muy importante. Sí, Sazón sí que... Adelante, sí, cuéntanos. Hola Roberto, soy un invitado que se añade a esta especie de foro abierto y me he enterado de este cuestionario que habéis preparado con esta pregunta de por qué se cree que Christopher Lee fue más popular que Bela Lugosi
y el papel que desempeñó en la serie de Drácula para el sello Hammer Films. Bueno, a modo mm, de marca, nota o apunte, tengo así varias conjeturas que hacer al respecto. En primer lugar, era un hombre alto, tenía una buena presencia escénica, en segundo término. En tercer término, creo que se sopesó el factor económico, porque la Hammer Films era, como sabrán todos, un pequeño sello londinense fundado por Anthony Hinz y un español, Miguel Carreras, que tenía poco dinero al principio y comenzó siendo en su génesis pues una distribuidora, una mera distribuidora de la Universal. A fines del siglo de los años 50, la Universal poco a poco le fue pasando todo el fondo fílmico de los 5 principales personajes de su cine de terror, a saber, 2 puntos. El Conde Drácula, Víctor Frankenstein, el personaje de la mujer de Shelley, ¿no? Y su criatura infernal, el hombre lobo, el licántropo, no el de Paul Naschy, el de nuestro Paul Naschy, que tiene otro nombre, sino Lawrence Talbot, el cuarto, el hombre invisible, que no tuvo mucha difusión, y finalmente la momia, Caris, que se enamora de una mujer faraona. A partir de ese momento, Hammer Films deja de ser una mera distribuidora y comienza a fabricar sus propios productos con un hombre que era un verdadero lo hacía todo dentro de la Hammer, y comenzó como ascensorista, fue ascendiendo en la pirámide jerárquico-administrativa de la empresa, Jimmy Sangster, y llegó a ser guionista, y creo recordar, tendría que certificarlo, pero director con algún seudónimo. Este hombre, que era muy perspicaz, yo hasta diría que era sagaz, formó una cuadrilla, un elenco que en la historia del arte son muy provechosos, muy fecundos, el trabajar asociado con otros artistas, y llegan a formar una mente común, lo que se llama filogénesis, eh, o sinfronismo, ¿no? Que es el pensar todos al mismo tiempo con una especie de mente única en una sola dirección. Eh, a medida que los 3 principales productos de la Hammer, Drácula, Prince of Darkness, o sea, Drácula, príncipe de las tinieblas, el regreso de Drácula, y la última que se tituló Taste, Dracula's Blood, y cuya traducción podría haber sido Pruebe la sangre de Drácula. La segunda era Drácula vuelve de la tumba, que era The Return of the Dracula, o Dracula Returns from the Grave. No lo recuerdo bien, pero eso es fácil de ir a la IMDb, a la Internet Movie Database, es decir, el fondo de datos de películas de Internet, y cerciorarse del título que tuvo aquí en España. A partir de estas 3 películas, y viendo el éxito multitudinario de taquilla y la progresiva conquista de la crítica, que desconfiaba del cine gore,
que no existía esta denominación, pero sí el, el, el rótulo gótico, antes de la fusión gótico-gore, ¿no? Y slasher, antes de la fusión de estas tres denominaciones, eh, nadie, nadie habría arriesgado un penique en este pequeño sello londinense, con el lanzamiento del primer Conde Drácula, Prince of Darkness, y sobre todo de la fantástica, a mi juicio, The Curse of Frankenstein, La maldición de Frankenstein, de 1957, cuando yo tenía pues 11 años y ya Jimmy Sangster tenía la cuadrilla que se hizo famosa, que se llama la escudería de la Hammer, que es Jimmy Sangster en el guión, eh, Terence Fisher en la dirección, Peter Cushing, Peter Wilton Cushing como Víctor Frankenstein, el inventor loco, y Christopher Lee como la criatura. A partir de ese momento ya no se dudó más y la Hammer se lanzó a una carrera vertiginosa y delirante de producción y renovación del género con la fusión de... Bienvenido, claro que sí. Joder, es la verdad que da gusto con este nuevo invitado, ¿verdad? Lo que se está aprendiendo. Pero Christopher Lee se le conoce, fíjate, fíjate que hizo más villanos, hizo Fu Manchu, o antiguamente más modernos, la conocerán la gente pues por Saruman de El Señor de los Anillos, o con Dooku de Star Wars. Sí, tiene personajes, la verdad que... Pero siempre se le va a asociar a Christopher Lee. Y eso que en la de Perros los Baskerville de Sherlock Holmes, de Sherlock Holmes, hace un papel también impresionante. Pero ¿por qué crees tú, Álvaro, eso de que se le asocia tanto a Drácula y no a esos personajes tan interesantes que ha hecho después? Christopher Lee, un día leí que tenía, pero 300, 400, 500, no me acuerdo, pero eran cientos de películas que tenía hecho, y al final a mí me da muchísima pena porque al morir se le ha recordado básicamente como Saruman en El Señor de los Anillos y como el Conde Dooku en Star Wars. Luego los amantes del terror la han recordado como Drácula. Y ya, algunos los amantes superficiales del terror. Pero sí, Christopher Lee hizo un papelón en muchísimas películas, algunas muy, 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 muy buenas. Muchas con la Hammer o películas de inglesas de baja producción, pero con una calidad de diálogos, de producción, de récord, de fotografía impresionante. Ese terror gótico que produjo ya la Hammer. En fin. ¿Por qué se recuerda como Drácula? Porque desde mi punto de vista es tan simple porque que es como que fue su mejor papel. Es el papel que mejor interpretó, es que parecía hecho para él. La imagen de autoritario, frío, varonil, caballero, todo, es que lo tenía todos los atributos para ser Drácula, el verdadero Drácula. Era gigante además, Christopher Lee medía 2 metros y pico, tenía un cuerpo descomunal, había sido todos los deportes que hacía en natación, era el mejor deportista de natación de su ciudad, también de atletismo, en fin, era un portento físico, entonces daba la sensación de ser un verdadero no muerto, ¿no? Sobre todo con esa frialdad que mostraba. Y sí, la cuestión de la segunda película, porque la primera de Horror of Drácula la hizo tan bien y tuvo tan buena crítica, que él tenía bastante miedo en la segunda película porque le pusieron un guión de que no hablara y en un principio pues él... Bueno, yo la historia que tengo entendido no es que no hablara porque tal, es que él no quería no hablar para todavía imponer más. Y los directores le decían, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Si no hablas no vas a tener protagonismo. Y evidentemente hizo un gran papel en esa película sin decir siquiera ni una palabra. Yo, por lo que he leído y lo que recuerdo de esa película, que además la he visto varias veces, porque hay que decir todo, hay que decirlo, que Barbara Shelley para mí era la mejor actriz de la Hammer. Ya sé que Ingrid Pitt y otras muchas eran muy grandes, pero para mí Barbara Shelley, sus películas, o sea, era la prototipo de la señora victoriana, elegante, pero cuando se convertía en vampira, esa sexualidad
esa belleza innata que tenía, esa educación, esos valores victorianos. Para mí me parece la mejor actriz de la Hammer. Y de hecho hice un dibujo cuando pintaba hace muchos años de Drácula con Bárbara Shelley, y que me tenía medio enamorado en esa época, y eso que ya era prácticamente una anciana, ¿no? Bárbara Shelley. Bueno, hay que decir que Prince of Darkness, la segunda, pues tenía mucho miedo porque Christopher Lee se negó a hablar. Fue una película que además la hizo a la vez que hacía la película de Rasputin. En ese momento estaba bastante liado, con bastantes películas a la vez, y decidió no hablar, pensó que iba a dar más impacto. Y funcionó, sin decir una sola palabra, y con el gran reparto de Barbara Shelley y los otros actores, que hicieron también una de las mejores películas de la saga de Drácula, en mi opinión. Entonces yo opino bueno, se le recuerda y se le recordará siempre como Drácula porque para mí era el actor de Drácula. Para mí es que lo tenía todo. Ahora he visto más Dráculas modernos, incluso papeles que también se hizo de Drácula. A mí, por ejemplo, John, el otro actor típico de Drácula, a mí no me parece que haga un gran papel de Drácula, ¿no? Y luego ya hablando de Blácula, el Drácula negro, por favor. Desde luego, sí, los dos más grandes hay que decirlo que han sido, desde luego, Lugosi y Christopher Lee en Drácula. Y desde luego, para mí, quizá a lo mejor porque soy más joven, me quedaría también. A la larga, si tuviera que elegir, si dijeran solamente te quedas con Drácula de Lugosi o Christopher Lee y desaparece la otra en el mundo, me quedaría. Quizás, y sé que muchos cinéfilos me van a matar, pero quizá el color y la frialdad de Lee, que fue una especie de ídolo mío cuando era chaval, esa mirada, intentaba imitar la profundidad en la mirada, sus gestos, sus ademanes, como decía, su vino, por favor. Para mí, Lee, sin duda. Pero todos los respetos a Lugosi, que es un grande, y de hecho tengo gran parte de su filmografía y pienso conseguirla toda poquito a poco. Si hablamos de Drácula, tenemos que hablar realmente de Drácula de Coppola de Bram Stoker de 1992. Si la comparamos con este clásico, ¿qué preferís vosotros? ¿Coppola o clásico de Christopher Lee? Yo, da mi opinión, os toca a vosotros, Álvaro y Sazón. Pues sigo diciendo, Roberto, a tu pregunta, Drácula de Christopher Lee. Drácula de Coppola, evidentemente, año 90, se incrementan los efectos especiales, todo es mucho de mayor calidad. Y bueno, desde luego hace un gran papel, sin duda. Todos los personajes que salen ahí tienen un gran reparto. Cuentan además la historia mucho más literal a la novela, ¿no? Empezando por esa parte del castillo, luego cuando viene Drácula a Londres, todos esos apartados son mucho más reales. Pero lo sentimos mucho, Gary Oldman, no eres Christopher Lee. Lo siento, de verdad. Te transformas en lobo, te transformas en vampiro, cosa que no se le ve a Lee, pero no eres Christopher Lee. Se te ve porque en tu vida normal eres una persona que sales a jugar, a pastar por un prado, tienes una vida normal, un sueño americano pues, propio de actor de Hollywood, que te lo mereces, has trabajado mucho, pero Christopher Lee fue una persona que estuvo vendiendo periódicos cuando venía de familia noble, ya lo tiene en la sangre, esa sangre de noble, y estuvo trabajando duro para poder comer, trabajando con una bicicleta de jornalero durante más de 10 horas, llevando esos periódicos por todo Londres. Después estuvo en la guerra, en situaciones espantosas, en una de las misiones más suicidas del mundo, que es como estar infiltrado en el otro bando. Tuvo que matar, tuvo que asesinar, Dios sabe cuánto tiempo estaría sin dormir, lo que vivió este hombre, y desde luego su impronta que ha dejado tanto en la música como en las películas es una impronta que verdaderamente da miedo. O sea, se le ve un auténtico lord, que de hecho le dieron el título antes de morir de lord, de caballero inglés, ¿no? Que se lo dan algunos personajes muy públicos y muy célebres de Inglaterra. Pues sin duda se lo merece. Y para mí es... Sus películas las he visto una y otra vez porque, aparte que son cortitas, que ahora el cine es muy largo, o sea, sacar 2 horas y media no se puede siempre, son películas de 1 hora y 20, 1 hora y media, muy frescas, que es que enganchan cualquiera que sea un poquito entendido de cine y que tenga un poco de cultura, es que tiene que engancharle. Sin menosprecio, por supuesto, que Drácula de Coppola me encanta, también lo he visto varias veces. Tiene una gran historia, una gran trama, está muy basada en la novela, pero no es esa emoción que te produce cuando ves a Christopher Lee la mirada. Eso, desde luego, en mi opinión. Y bueno, el problema es la sucesión.
¿Qué Dráculas vendrán ahora? Yo creo que hacer algo como hizo Christopher Lee, para mí, en mi humilde opinión, como digo, es imposible. Imposible, o sea, lo que hizo este hombre. Nosotros en Planeta Conspirativo, Roberto, para que lo sepas, vamos a hacer cortos y también entre ellos vamos a tratar el tema de los vampiros. Yo voy a conseguir por fin hacer mi sueño de hacer de Drácula, pero vamos, espero que pido permiso a Lugosi y a Christopher Lee para que me den permiso de hacer, poner un pequeño granito de arena en comparación con la obra que han hecho ellos. Vamos, que espero no mancillar el nombre de ellos porque desde luego lo que han hecho ellos es muy grande y vamos a atrevernos a enfrentar ese gran papel de Drácula, que hay que tratarlo siempre con mucho respeto. No dejarme guiar por sentimientos que siempre caen y recaen en lo clínico, sino dar los fundamentos técnicos de la cosa, filosofar, entrar en el territorio sagrado e incognoscible de la metafísica. Y el terror es, un, es, un, es una terra ignota de lo metafísico, ¿no? No hay realmente grandes autores que yo re, recuerde, sí, reconozca, no, que hayan hecho exploraciones inquietantes, excepto los japoneses sí, pero en Occidente es muy raro. Y entre el Coppola, entre el Drácula de Coppola ¿cuál era el otro? ¿Eh? No. Uno es el de Coppola, sí, el de Coppola, que es el de Klaus Kinski, ¿no? Pues sí, mira, Kauski, ese, fíjate, no habíamos pensado hablar presente, pero cuéntanos, ya que estás, Sazón, suéltate. Claro, la diferencia aquí no es de directores, es de actores y de physique du rôle. Evidentemente, Klaus Kinski tiene una ventaja sobre Christopher Lee, que Christopher Lee ponía toda la maldad perversas que Lugosi, esto lo analiza muy bien Piri, volvemos nuevamente a David Piri, el tratadista, filósofo de cine, eh, comentarista, crítico de cine, pero toda esa maldad, toda esa perversidad que Christopher Lee imprimía a la interpretación, una perversidad de estudio, está interpretando a alguien que no era él. Kinski estaba loco, en la vida real era un hombre que tenía un gran desarreglo emocional. Yo no sé si era esquizofrénico, pero basta verlo en otras películas, por ejemplo en la maravillosa este, Aguirre o la cólera de Dios o la ira santa o la ira de Dios para darse cuenta o verlo de pistolero accesorio. En la muerte tenía un precio, haciendo de loco, un miembro se llama así, loco, Wild, ¿no? Lo tradujeron como loco, pero en inglés es Wild, uno de los pistoleros de la banda de Jean María Volonté, para darse cuenta que su pestañeo, sus mohines, bueno, eso, su pestañeo, sus pestañeos, sus mohines, su gesticulación, eh, no se aprenden en el actor studio, no te lo da eso, Lee Strasberg o su hija, no te lo pueden dar eso. Eso es algo que traes tú, como Marlon Brando. Es cierto que Marlon Brando tenía la camiseta sudada en el tranvía llamado Deseo, y eso es el 50-60% de su brutalidad endemoniada cuando insulta a Vivien Leigh, a Blanche Dubois, en la cama y la zamarrea y le pone delante de la cara la boa barata, ¿no? Y dice, ¿tú qué te crees? ¿Te crees ser la reina del Nilo y eres una farsante? Y le escupe, y la actriz no podía soportar la tormenta de saliva que le caía encima porque Marlon Brando estaba desatado, pero con Kinski pasa algo parecido. En el Drácula de Coppola, el 90% del vampiro se lo debe a la locura, al desarreglo emocional de Kinski, aunque Coppola sea un gran director. Y el otro, Christopher Lee, es simplemente un talento interpretativo. Y el caso de
la Lugosi, que creo que tú también lo has traído a colación, el duelo incomprensible entre Bela Lugosi, que le lleva prioridad o sea, tiene prioridad respecto de Christopher Lee, porque hizo un primer Bela Lugosi y hizo un primer eh, Drácula, el de 1931, ¿no? Que quiero recordar que es de Todd Browning, el mismo de La Momia. eh, mm, Piri le dedica una etopeya, es decir, la etopeya se diferencia de la prosopografía porque la prosopografía es una descripción física de una persona y la etopeya es un retrato moral. Y él decía que eh, Lugosi no sabía hablar inglés y todos los parlamentos había que dárselos en inglés fonético y apenas se daba cuenta de lo que decía. Y además eso le daba una teatralización absurda al personaje en esas catacumbas ojivales por donde el tipo iba con una exagerada perversidad. Yo, por el contrario, hoy estoy en desacuerdo con Piri. Creo que esa exagerada teatralidad de Lugosi le hace muy bien al personaje, no es caricaturesca, mientras que Lee, que no se llamaba Lee, pero que había nacido en Belgravia, era un londinense puro y entonces sabía muy bien lo que decía. Mm, mm, a modo de moraleja o conclusión, epílogo o epifonema, un epifonema. Si tú tienes un gran dominio de la dicción, como Sir Laurence Olivier, tienes un gran dominio de la dicción, pero tienes que interpretar un sujeto que está enfermo de mal, el mal es algo físico que domina como un enfermo la tuberculosis, no puedes hablar bien. Y eso se ve cuando Laurence Olivier interpreta a Heathcliff en Cumbres Borrascosas de 1939. Es demasiado fino para hacer de gitano de Liverpool. No puede ser eso. Él está para hablar como Ricardo III. This is the winter of our discontent, made glorious by this son of York. Muy bien, una clase de Cambridge, pero eso no es. La verdad que enróllate lo que quieras decir, no importa, porque escucharte es un placer impresionante, la verdad. Pero para despedir, porque tenemos a otro compañero, a otra que quiere entrar al teléfono, darnos nuestra opinión. ¿Cuál es para vosotros la mejor versión de todas de Drácula de Christopher Lee? ¿Cuál sería para vosotros la peor? Pues mira, Roberto, te voy a ser muy sincero otra vez. Yo, aunque sé que muchos adultos me van a matar, porque la primera siempre es el origen que luego da lugar a la saga y siempre se valora muchísimo, a mí la primera verdaderamente es la que menos me llama. Eh, Se ve claramente un poquito más anticuada que el resto, luego... Y eso que estuvo hecha con Terrence Fisher, o sea, uno de los grandes directores, ¿no? Pero, no sé, me gustan mucho más las demás. Hombre, a lo mejor entre la primera y la última me quedo con la primera, ¿no? Pero es que todas son increíbles, ¿no? Quizás la que más a mí me marcó es esta de, bueno, por supuesto, de Drácula, de Princess of Darkness, de cómo causa ese terror sin siquiera hablar. Y sale muy poquito, apenas sale más de 15 minutos, y con solo esos 15 minutos da una presencia alucinante. Esa es la película que menos minutos sale en total. Y el papel que hace, o sea, de hecho, la mirada con la que muerde a Bárbara Shelley es la portada de Drácula, que pones Google, Christopher Lee, sale esa portada con esos ojos rojos y esa boca abierta, ensangrentada. O sea, es la imagen clásica de Drácula. Pero a mí también me ha gustado mucho Sangre de Drácula. La sangre de Drácula me ha parecido buenísima. Es que la verdad que todas son alucinantes. Sangre para Drácula. Y, y desde luego, pues no te sabría decir con exactitud con cuál me quedo, porque es que todas me encantan. De hecho, a veces me las pongo así al azar. Y las cicatrices de Drácula, buah, esa es alucinante. Una vez que
que ya le matan, resucita. Madre mía, hay verdaderas películas. Yo, de hecho, esa parte esa la vi de muy niño y cuando se ponía a rezar el cura y el Pater Noster en latín, yo me estremecía. Luego estaba intentando volver por la noche a verla un cacho y me la quitaban mis padres. Y ya me acuerdo yo esa sensación de cuchichear por la figura de Drácula. ¿Quién es Drácula? ¿Quién es el vampiro? ¿Por qué no pude ir a ese castillo? ¿Qué pasaba en ese castillo? Me acuerdo yo que esa película me impactó. La primera imagen del campanario cuando sale ese niño que supuestamente se había tragado el vampiro y sale ensangrentado, ¿no? En fin, es alucinante. La verdad que todo en Drácula de Christopher Lee es alucinante y yo creo que no se va a volver a repetir nada parecido. Ahora hay cosas muy interesantes, muy bien hechas cinematográficamente, pero un actor de la talla de Christopher Lee para Drácula yo creo que no va a volver. Y eso, también hay que decir que hay muchas secuelas, Netflix hace sus secuelas, y quizás ese es el fallo, están haciendo algo que quizá no se debería tocar tanto, ¿no? O sea, ya ha habido grandes Dráculas que siempre recordaremos y quizá debieran estar ahí y ahora simplemente por hacer más películas de vampiros. Pero quizá el tema de Drácula es que ya mejor de lo que se ha hecho no se puede hacer, entonces ¿para qué hacer más? Pero bueno, yo si se hace más, pues bueno, como amante que soy, pues siempre ir a verlas, ¿no? Al cine. Pero es que contar la historia original tantas veces, para mí ya tiene poco sentido, porque más o mejor de lo que lo han hecho estos dos personajes, Drácula y Lugosi, vamos a meter también un poquito a John Carradine, también, poquito ahí también como gran actor, que también hizo algunas películas buenas, Las novias de Drácula, por ejemplo, y otras interesantes, pero no llega a la talla desde luego, ni de Drácula ni de Lee. Y bueno, también está pues, curiosa la película del hijo de Drácula, protagonizada por Lon Chaney, que tenía fama de hombre lobo, entonces aquí ya se le veía como raro. Decías, no pegas, y es que te conocemos todos como hombre lobo, no pegas de hijo de Drácula. Y sin embargo, una película que está muy olvidada, que es después de la de Lugosi, que para mí puede ser casi mejor, fijaros lo que digo, en mi opinión, que yo soy libre de elegir. Tengo criterio. Para mí me parece mejor La hija de Drácula, después de Drácula del 31. En el 36 salió La hija de Drácula. No me acuerdo el nombre de la actriz, pero esa señora hizo un papelón. O sea, era la imagen clásica de la vampira gótica. De hecho, influenció muchísimo esa imagen en el movimiento gótico. Lo que pasa es que ya se ha olvidado. Las góticas de ahora no las conocen. Conocen el cibergot, que para aquellos que no sepáis, son unas tías que se ponen tubos y gafas de aviador, se ponen tubos en el pelo, se ponen gafas de aviador y se ponen a bailar una electrónica psicodélica como si se hubieran tomado ahí un trippy y se ponen a bailar como locas, que nada tiene que ver con la cultura gótica, ni con romanticismo, ni con Lord Byron, ni con Mary Shelley, ni nada. En fin, sin más, compañeros. Lugosi, Christopher Lee, los mejores. Y si tengo que elegir uno de los dos, Christopher Lee, y por eso hemos honrado hoy en su película. Sin más, esto es mi aportación. Deciros, pasaros por Planeta Conspirativo, tenemos muchas sorpresas ahora para Halloween y seguramente os gustarán. De hecho, vamos a hacer un corto sobre Slenderman con grandes actrices de Salamanca y un cámara de comunicación audiovisual que nos va a hacer tanto la cámara, luego otro productor, que seguramente os interese muchísimo. Sin más, nos vemos. Hasta pronto, amigos. Bueno, habéis visto que yo escueto no soy, pero procuraré dar en la diana lo más cerca posible. Siempre es a ojo de buen cubero y el juicio es subjetivo como el dolor, que me lo dijo no hace mucho una doctora en el Hospital Virgen de La Vega. La mejor película cualquiera de estas tres que he mencionado. El Príncipe de las Tinieblas, la primera, Drácula vuelve de la tumba, la segunda, o Pruebe la sangre de Drácula, que es la tercera. Yo creo que es esta tercera, que es verdaderamente donde se cimenta el decálogo eh, vampiresco o vampírico del género, que ya lo desarrollaré si da la ocasión a través de un gran comentarista, crítico de cine, el londinense David Peary, con un libro memorable, bastante mal editado, yo diría pésimo, en la colección del Círculo, bueno, en la editorial del Círculo de los Lectores, Círculo de Lectores, en 1977, que se titula El vampiro en el cine. Este crítico es muy sagaz y yo lo he trabajado
no mucho, sino con el superlativo de muchísimo, muchísimo, es muy penetrante y verdaderamente dio en la clave y se ve en esta tercera película cuando, más allá de Bram Stoker, es decir, del fundador literario del mito, ¿no? Que tomó, por supuesto, a bueno, la hija de la Wollstonecraft y la mujer de Shelley, llevó al personaje a un gran descubrimiento, que es en plena sociedad victoriana, mm, procuraba y perseguía la destrucción unilateral de la familia, cosa que no se volvió a ver más y se soslayó cuidadosamente porque la censura, no solamente la victoriana, sino la censura de cualquier país, no podía permitir ni colar eso. No, eso no lo permitía ni un arnero grande ni un sedazo fino. Que la familia es la auténtica enemiga de la especie humana, porque es la que doma al ser humano para que el Estado se apropie de él. Y esto, claro, David Pirie, ¿no? Se escribe Piri, lo señala. No en cuanto a que la familia es enemiga del Estado, esto es de cosecha propia, pero sí la destrucción lateral que hace el conde Drácula. La peor, evidentemente, una vez que el, la industria cinematográfica ha pinchado venas, se ha apropiado de un filón, lo explora despiadadamente hasta que lo revienta, ¿no? Y entonces es lo que pasó, es lo que ha pasado con múltiples temas. Y la peor sería Las hijas de Drácula, por ejemplo, que no se puede hacer nada con ella. Lo que ocurre es que la Hammer suplía los grandes huecos artísticos con el vamos a llamarlo ganado femenino, ¿no? Tenía gente como Barbara Shelley, ¿no? O Verónica Carlson, que eran mujeres, o la reina del género, Ingrid Pitt, una extranjera que hizo toda su carrera en el Reino Unido y que con el método de trabajo que introdujo Jimmy Sangster, escotes vertiginosos, mujeres despampanantes y sed de sangre, y un Technicolor basado en el color azul, que es un color que Rubén Darío en la métrica española demostró que es un color atmosférico. Con todo eso hizo un cine que no existía, eso es cierto, eso no existía. Y lo hizo la Hammer, un sellito que es como un tampón de formulario. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros otra vez, Azón y Álvaro, la verdad que ha sido un placer. Se incorpora Melody de Guian, que quiere contarnos también claramente su versión, no la ha dejado grabada porque no ha podido estar por desgracia con nosotros hoy aquí, pero vamos a escuchar lo que nos quiere opinar sobre Christopher Lee, Drácula y todo. Y ya os aviso que si os ha gustado hasta ahora, esto nos va a dejar indiferente. Christopher Lee a mí también me gusta como Drácula, hizo un buen culto a Drácula como actor. También me gustó el papel que hizo de Saruman, de mago, eh, en El Señor, claramente en la película de culto que es El Señor de los Anillos, y claro, en Star Wars. Creo lejos que el papel que hizo en Star Wars fue muy bueno. A mí, como uno de los proveedores de las energías oscuras, me gustó. Me gusta. Creo que la cara, creo que lo que describe el muchacho es real, la cara, la frialdad, la cosa calculada, el suspenso, la mirada de ese costado seductor, porque si hay algo que tiene que mostrar
más allá de los que les gusta escribir sobre mitología. Si hay algo que tiene que demostrar un conde, justamente, es ese costado principesco, ¿no? A mí me gusta mucho el papel que desenvuelve. Y no solamente me gusta él, me gusta también el de Coppola. Creo que fue el último Drácula que me gustó. Ford Coppola me gustó, el último Drácula que hizo ese hombre también con galera, seductor, enamoradizo. Me gusta a mí ese Drácula. Después ya no me gustaron más los otros, los más nuevos, todos los nuevos que hicieron no me gustaron. A mí particularmente, como seguidora del cine, como gustosa del cine, porque yo tengo cierto enamoramiento del cine del terror, de todos los aspectos que lleva el cine del terror, todo lo que es el amplio aspecto del cine del terror, alrededor de principios de siglo, cuando se filmaron los primeros cortos, acudieron a las leyendas de terror y a la presencia de los vampiros. Entonces, para mi punto de vista, mi humilde opinión, a mí sí me gusta esa presencia seductora, esa presencia principesca, varonil, fría, inteligente, y es el que generalmente el público gustoso femenino del terror le gusta, porque justamente es el prototipo oscuro, seductor que, que es muy interesante. Creo que las características que podés encontrar, por ejemplo, en Lee, es que tenía esa presencia, ese porte, eso que uno encuentra en los libros, ¿no? En las lecturas. Y tenía, yo creo, lo que hoy en día cuesta mucho encontrar en las películas de terror, en todas las nuevas generaciones, la magia. Lamentablemente lo que está pasando en este momento, hace como por lo menos 6 años, 7 años, en el cine del terror, es que de alguna manera todas son copias de algo o siempre traen de vuelta a los clásicos para poder generar una película de terror. Pero lamentablemente se está perdiendo la magia del terror, ¿no? La cosa majestuosa del terror, la cosa impresionante del suspenso real. Que todos estos actores realmente hacían y tenían, y tienen todavía algunos, esa presencia, esa fuerza, ese arte, ¿no? Ese suspenso atrapante, con drama, con un contenido profundo, que hoy no hay. Yo por lo menos, todas las nuevas generaciones de películas y series que vengo viendo de suspenso, de terror o de esto, es que no logran generar magia. Muchas gracias, Melody. Como siempre, un placer escucharos a todos. Espero que os haya gustado el debate. Bueno, Drácula siempre será Drácula. Christopher Lee siempre será Drácula para mí. No sé para vosotros, dejadnos en los comentarios qué opináis de cuál de las dos versiones os gusta más, Drácula de Christopher Lee o Drácula de Coppola. ¿Qué pensáis sobre la obra de Drácula de Bram Stoker? Si alguna de las películas están orientadas más bien a la obra, criticarla o no, dar vuestro apoyo formativo.
Queremos escucharos también a vosotros, así que dejadnos vuestras opiniones y comentarios y debatamos. Y sobre todo no se os olvide suscribiros al canal en la fotito para ver las siguientes películas cuando saquemos adelante y disfrutar. Al fin y al cabo, el cine es para disfrutarlo y más el terror. Nos despedimos aquí hasta el próximo jueves en la otra pantalla. Muchas gracias por estar aquí y esperamos seguir viendo.